Bendito y amado Señor, quiero darte gracias, Padre, durante esta mañana. Agradecerte, Dios, por la fidelidad de todos y cada uno de estos hermanos, Señor, que hoy han tenido a bien el poder despertar, Señor, desde sus corazones, el deseo de poder congregarse en este día santo hacia ti, el deseo, Señor, ferviente de poder pertenecer a una iglesia local, Señor, que nos conoce, que sabe quiénes somos, Señor, que sabe cómo nos movemos, amado Dios, que sabe, bendito Señor, cómo es que estamos, Dios, en este mundo, Padre de los cielos. Por lo tanto, Señor, quisiera yo pedir de tu favor, a través de la guía de tu Espíritu Santo, para que en este momento la gracia tuya y el poder tuyo sean con cada uno de ellos. Asimismo, Señor, con un servidor, para que si algo, Dios, de lo que se ha de exponer, pueda ser tomado, Señor, en sus corazones y lo puedan abrazar, que sepan que es palabra tuya, Señor. Que sepan, bendito Señor, que eres tú el que habla a sus corazones, Padre, porque el hombre mismo, Señor, sin ti, Dios, delante de nosotros, solamente son palabras huecas, son palabras innecesarias, Señor, son palabras que motivan, Señor, a la carne, pero que no traen vida y no edifican, Señor, al Espíritu. Por lo tanto, Dios, quisiéramos pedirte durante esta mañana, Padre mío, que nos des de tu Espíritu Santo para saber escuchar. Que pongas tranquilidad y paz en los corazones aún de los pequeños. Que sus oídos, Señor, sean despiertos para poder atender a la voz de tu Espíritu. Y para aquellos, Padre, que ya tenemos un tiempo mayormente en ti, Dios, nos puedas reafirmar y aún consolar, Señor, sabiendo que en aquel día que tú nos llames, Dios, la muerte ya no será como el mundo la ve, Señor, como la pérdida de toda esperanza, sino aquella, Señor, aquella muerte que nos escolta, Señor, que nos da paso a la vida eterna, en donde nos espera, Señor, aquel Edén celestial, Señor, aquella Jerusalén celestial, en donde en compañía de todos y cada uno de los santos nos dedicaremos a alabarte, Señor, y a glorificarte por la eternidad, Señor, conociéndote, Señor, tal y como tú mismo te has revelado. Padre, nos presentamos por los méritos de Cristo, y es en Él, Señor, y por Él que dedicamos este tiempo, Señor, para tu gloria, y que sean, Señor, edificados esta iglesia, Padre, para tu gloria también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Listo, mis hermanos, pues vamos a dar inicio. Si ha de tener algún título el presente sermón, podría ser el consuelo del creyente. Entonces, ¿cuántas veces, quisiera comenzar con una pregunta? Dice, ¿cuántas veces como cristianos hemos recibido la noticia de un suceso en el que la muerte ha tomado la vida de alguna persona conocida, o bien, aún mismo de algún familiar, de algún hermano, o aún de nosotros mismos? Creo que muchas veces ha llegado esa noticia a nuestras vidas. Cuando esa noticia llega a nuestros oídos, de manera inmediata, de manera instantánea, cuando llega esa noticia a nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa en el cristiano? Inmediatamente en sus mentes comenzamos a pasar y a hojear la Biblia de principio a fin. ¿Para qué? Para poder ofrecer un consuelo al alma de la persona de la cual nosotros nos hemos de allegar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces este tipo de noticias no tenemos un texto finalmente fijo para poder llegar y para poder hablar. Se nos da la noticia y en ese momento nuestras mentes inmediatamente comienzan a acordarse de los textos, de alguna historia dentro de la narrativa de la Biblia, para ver de qué forma nosotros podemos animar el corazón de la persona. Como ciudadanos del reino de Dios, debemos de considerar que el consuelo que ofrecemos es tanto para incrédulos como para creyentes. ¿Por qué? Porque puede ser para cualquier persona. La muerte llega para cualquier alma. No es solamente para unos, es para todos, hermanos. Todos los que estamos aquí vamos a tener que pasar en ese umbral que el Señor ha de disponer en cada una de nuestras vidas. La pregunta entonces que debemos de hacer es que debemos de considerar que toda palabra que nosotros hablemos debe de tener tanto el efecto para el creyente como también para aquel que es inconverso. Para el creyente es un consuelo, es un ánimo, es un recordatorio de las promesas y la esperanza que están puestas en Jesucristo.
pero para el incrédulo debe de ser una llamada al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. El puritano Thomas Brooks cita el siguiente texto en su libro El último día del creyente. Él dice, es su mejor día. Ese día, el último día del creyente, es su mejor día. Él dice, su llamado a los incrédulos es que se arrepientan en este día de gracia y acudan a Cristo para salvación. Su aliento para los creyentes en todas partes es que se den cuenta de que la muerte no es su enemiga, sino una amiga que los escolta hacia las maravillas indecibles de la presencia de Dios. ¿Ven el contraste que el Señor nos ofrece? Hay esperanza para el creyente, pero también hay esperanza para el incrédulo. Es por esta razón, hermanos, que es necesario recordarnos mediante la palabra de Dios el consuelo que hemos recibido a aquellos que hemos sido llamados, ¿para qué? Para vida eterna. ¿De qué forma? Exclusivamente mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio. Bajo la obra de redención hecha por su Hijo. Amados hermanos, a todos nos llegará aquel día en el que vamos a ser reunidos junto a todos aquellos santos en la presencia de nuestro Señor. Todos tenemos un día citado. La historia ya está dada. Para nosotros es algo desconocido, no lo podemos entender, no lo vamos a llegar a comprender. Aun cuando nos alejemos y quiéramos apartarnos de este mundo, de la sociedad, y poder entender de qué forma lo voy a vivir, no lo sé, porque todo eso está en las manos del Señor. Él sabe en qué día llegará. La cuestión es, lo que debemos de preguntarnos, ¿estamos preparados para consolar a aquellos que se quedan y que pueden ver las promesas de Dios y manifestar en los corazones de los incrédulos la esperanza de una vida en Cristo? Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Estamos preparados para que aquellos que se van, pero que también aquellos obviamente que se quedan, y mayormente ellos, estemos nosotros preparados para poderles dar una esperanza viva en Jesucristo? Y también para aquellos que creen, pero que probablemente se han olvidado de lo que Dios estaba haciendo y está aún haciendo. Hermanos, para esta enseñanza vamos a verlo de esta manera. El título veíamos que era el consuelo del creyente. Primeramente abordaremos el consuelo desde una perspectiva humana. ¿Cómo es que el mundo nos consuela? ¿Qué nos dice el mundo acerca de aquellas pérdidas cuando los hombres o las mujeres parten? ¿Qué es lo que ellos nos dicen? ¿Cómo nos hablan al corazón o intentan hablarnos al corazón? ¿Ok? El segundo punto es definir el consuelo, obviamente, desde una perspectiva bíblica, porque es diferente el consuelo que el mundo ofrece a lo que Dios nos enseña. Y dentro de esta perspectiva bíblica vamos a dar esa definición y mirar el consuelo en esta vida y obviamente en la venidera. También veremos el consuelo de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. El consuelo de ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. El consuelo de la seguridad de permanecer en Cristo. Y el consuelo de la preservación hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios habla al corazón, mis hermanos. Y aquella persona que verdaderamente está puesta en el Señor, tiene todo ese consuelo. Porque ya sea que viva o ya sea que muera, del Señor es. Y Él entenderá eso. Con mi vida le glorifico al Señor. Le sirvo a Dios. Independientemente de las circunstancias, si tenga o no tenga, mi vida debe de ser un consuelo al saber que estoy sirviéndole a aquel Señor que me dio la vida. Pero también entender que si muero, también es para la gloria de Dios. Porque lo que se queda no es mi testimonio, es la obra de Dios en un hombre pecador que transformó y cambió su corazón y que se entregó al pueblo. Un pueblo que a la iglesia del Señor. Un pueblo que no, probablemente en otro contexto jamás nos habríamos conocido. Podríamos haber pasado por la calle, habernos visto, saludado y jamás en la vida volvernos a ver. Pero Dios nos ha hecho una familia.
Yo cada día, créanme hermanos, después de que terminamos toda esta de enseñanzas, después de que estamos comiendo, que sacamos fotos, que estamos ahí, que llegamos a casa, personalmente miro las fotos y siempre le digo al Señor, gracias por esta hermosa familia que nos has dado. Gracias. Porque no hay otro nombre que se le pueda dar. Somos una familia en el Señor. Una familia que está creciendo, una familia que está aprendiendo, una familia no solamente de lazos sanguíneos, sino una familia que también, en el amor de Cristo, podemos exhortarnos, podemos animarnos, podemos ser consolados. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, por la palabra de Dios. Esa es la que trae el consuelo. Entonces, mis hermanos, primeramente quisiera decir que el consuelo del creyente, cada uno de nosotros como hombres ha recibido el preciosísimo favor, y quiero que vean esto, cada uno de nosotros ha recibido el preciosísimo favor de Dios al darnos la oportunidad de poder consolar a un alma que está pasando aflicción. Hermanos, yo no sé cómo ustedes lo vean, pero cada vez que nosotros llega a nuestras vidas la noticia que alguien partió, no debemos de verlo como la peor tragedia del mundo. Es un preciosísimo favor de Dios que te está concediendo a ti de poder ir y ver a aquella persona. Porque Dios está dispuesto para hablarle en ese momento a su corazón. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios habla al corazón? Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos. Pero no hay fiesta, a veces ese texto cuando dicen que hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente, no es tanto porque el pecador se arrepienta, es porque la obra de Dios se hace visible en la persona que no quería nada con Dios y simplemente Dios, a través de los argumentos que apelan a su mente y a su corazón, los transformó totalmente. Y ahora miran a Cristo como su suficiente Salvador. Esa es la grandeza de nuestro Señor. No debemos de mirarlo como una pesadez, como una tragedia. Es un favor de Dios a tu vida y a mi vida para poder ir y consolar a un alma que está en aflicción. Cuando vemos sus propósitos, debemos, hermanos, caer precisamente de rodillas, agradeciendo que nos haya tomado como dignos de semejante honor. ¿Quién es digno, mis hermanos? ¿Quién es digno de poder llevar la palabra de Dios, poderla tomar y colocarla en el corazón de la persona, orando y esperando que esa palabra dé vida a levantar a una persona que está totalmente muerta espiritualmente? Debemos de caer de rodillas, hermanos, y decirle, gracias, Señor, por tomarme como digno. Porque muchos pudieron haber ido, muchos pudieron estar ahí y van a ir, y van a querer hablar y decir, pero solamente tú escogiste a uno o a dos como familia para poder ir a hablar lo que es verdad, la palabra de vida eterna. Será un acto mismo, mis hermanos, de consolación divina, y no cualquiera puede hablar al corazón del hombre, es decir, a su alma. No cualquier persona te puede hablar al corazón. No cualquier persona puede despertar en ti la convicción de que verdaderamente mires a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. No es cualquier palabra, no es cualquier persona. Cada uno de aquellos varones y mujeres que están casados, en nuestros contextos que antes teníamos, probablemente muchas personas nos dijeron y nos prometieron y nos hablaron acerca de qué, de un futuro, probablemente en un matrimonio o algo así. ¿Cuál es la diferencia? Que solo uno fue el que el Señor nos permitió. Y solamente ese uno es el que Dios le dio la gracia y la suficiencia necesaria para poder hablar a tu corazón y poder decir sí. Es un favor del Señor, no es de los hombres. De la misma manera, cuando nosotros consolamos, no estamos hablando cualquier palabra, es palabra de Dios. Es una palabra que te transforma, que te quebranta, que te va a doler, pero que al final el Señor, mediante su ley, porque es lo que hace con la ley, el Señor nos despedaza. Pero una vez que nos despedaza y que nosotros miramos que no hay esperanza con la ley, ahora nos presenta a su Hijo. Aquel Cristo que cumplió la ley
Y que ahora tú no tienes que hacer nada en este mundo, sino simplemente confiar en Él. Decir, sí, Señor, creo en Jesucristo. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Creo y vivo en Cristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Entonces, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, si me pueden acompañar. Segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, el Espíritu Santo nos recuerda que al ser llamados en Cristo, también hemos sido llamados a manifestar la naturaleza divina de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Y obviamente a través de Pedro y por obra del Espíritu Santo. El Señor nos ha recordado que nosotros, al ser llamados en Jesucristo, hemos sido llamados también para manifestar la naturaleza divina de Dios. Es decir, nuestras vidas deben de ser conforme a la imagen y semejanza de aquel que vino a este mundo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y mediante Él, al conocerlo y al buscarlo a Él, es que obviamente nosotros vamos a poder comenzar a mirar como Él miró a este mundo. Allá no poner nuestros ojos en lo que este mundo nos puede ofrecer, sino en lo que Cristo nos está llevando a poder conocer. Tomamos ahora de lo que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque todas las cosas, dice, que pertenecen a esta vida y a la piedad, esa palabra piedad quiere decir a nuestra vida de devoción, dice, nos han sido dados mediante el conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a hablar y vamos a consolar a la vida de una persona que acaba de perder? De la manera en la que Cristo lo dice. A través de esa vida devocional que tú en su momento estás llevando en casa. De manera particular. Porque se supone, y no quiero, pues utilicé mal la palabra, no se supone, sino que por efecto inmediato, al tú estar expuesto a las Escrituras de Dios, al realmente buscar al Señor con todo tu corazón, ¿sabes qué es lo que está haciendo el Señor? Dándote ese consuelo que tu alma necesita. Porque entiendes que has fallado delante del Señor. Dios te lo ha mostrado, ¿cómo? Por su propia ley. Y una vez que esa ley te ha quebrantado, entiendes que ahora el Evangelio de Cristo es ese remedio que necesita tu alma. Es ese consuelo que los hombres necesitan conocer. El incrédulo, arrepentimiento para vida eterna y esperanza. El creyente, un recuerdo de lo que Dios ha hecho en su vida, para que no se aleje. Entonces, primeramente, hermanos, en segundo lugar, hablando de la definición del consuelo desde una perspectiva humana. ¿Qué es esto? La definición que nosotros podemos encontrar acerca del consuelo dentro de la Real Academia Española simplemente es un descanso o un alivio de la pena. Si nosotros lo vemos así, dice la Real Academia Española, es un descanso o un alivio de la pena. El problema de esta definición puede ser respondida con una pregunta. ¿Ustedes creen que alguien que no conoce al Señor realmente tiene un descanso y alivio cuando ha perdido a alguien a quien ama? Creo que la respuesta es no. Jamás lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. El único que puede restaurar tu corazón y tu alma y suplir esa pérdida es precisamente la palabra de Dios. Pero el mundo solamente te dice es un descanso o alivio. Muchas veces ese descanso, mis hermanos, que el mundo utiliza para poder suplir esa angustia, lo desvían hacia nuevas actividades. ¿De qué manera? Se enfocan en dedicarse a algún deporte, se enfocan en estar teniendo salidas o en estar teniendo viajes, se meten y empiezan a deprimirse al ver películas que consuman todos y cada uno de sus tiempos.
En el peor de los casos, se refugian bajo algún vicio y ellos le llaman que está siendo justificado. ¿Por qué? Porque acaban de tener una pérdida. De igual forma, temen encariñarse con más personas. ¿Por qué? Por miedo a que si se meten un poco más o involucrarse con esa persona, ellos puedan volver a perderla y van a tener que sufrir nuevamente ese tipo de dolor en sus vidas. Lo único que están formando, hermanos, cuando se vive de esa manera, es una interrupción de la realidad en la cual están viviendo. Porque ellos solamente desvían su atención. El problema va a estar ahí siempre, porque fue un acto que el Señor permitió en la vida de la persona, ¿ok? Pero lo permitió Dios en la vida de la persona, ¿para qué? Para que esta persona, en este caso el creyente, pueda refugiarse en la esperanza que está puesta en Jesucristo. Y en el incrédulo, el mirar a Cristo y saber que hay esperanza, no solamente para él, sino para todo aquel que cree. Es la diferencia, hermanos. Esa interrupción de la realidad, lo único que nos va a hacer separarnos por un tiempo. Nos va a alejar un momento. Se te va a olvidar por un instante. Vas a estar, sí, vivo en este mundo. Y mientras estés enfocado en esa actividad, mientras estés puesto para poder salir, para poder vivir y tener tu mente ocupada en otras cosas, solamente de esa manera es que vas a poder encontrar ese consuelo o ese alivio que tú necesitas. Pero llegará el tiempo en donde vas a tener que regresar a casa, a tu hogar, en la cama, donde estés, en la sala, donde nuevamente esa conciencia va a traer esos recuerdos. No es un alivio entonces, es una interrupción que el hombre está provocándose a sí mismo para separarse de la realidad que está viviendo. Entonces, ¿cuál es entonces la definición, obviamente el contraste del consuelo desde una perspectiva bíblica? Si me dieran a escoger un texto para definir precisamente ese consuelo bíblico dado por Dios a los hombres, por supuesto que tomaríamos el libro del profeta Isaías. ¿Por qué el libro del profeta Isaías? Porque el libro del profeta Isaías, en su capítulo 51, él ofrece una estructura mediante la cual el creyente puede tomar para poder hablarle al corazón de las personas y llevarlos y encaminarlos ¿a qué? A que miren su vida sin olvidarse de la realidad, pero también aprender a vivir y saber y entender que esa realidad es suplida solamente por Dios. Si ustedes pueden ir precisamente al libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, sus palabras, hermanos, tienen principios teológicos que nos van a llevar a mirar a Cristo como nuestro único y verdadero consuelo. Isaías, capítulo 51, como título de este capítulo, se le ha puesto palabras de consuelo para Sión. Pero quiero que vean lo que dice precisamente palabras de consuelo para Sión en el capítulo 51. Les voy a leer, va a ser un poco extenso del versículo 1 hasta el versículo 9, pero quiero que noten las palabras que Dios usa y aquellas series que son repetidas para que nosotros podamos hacer ver y entender a los hombres lo que Dios intenta hablarles en ese momento que estamos viviendo la pena. Él dice, nuestro Señor, a través de su palabra, a través de Isaías 51, versículo 1, dice la palabra de Dios: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos.
Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eras tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Dentro de este texto que nosotros acabamos de leer, hay palabras que el Señor nos enseña y que se repiten constantemente. Y si nosotros lo aplicamos al consuelo de la vida de la persona e inclusive al consuelo de nuestras propias vidas, nosotros vamos a poder encontrar lo que el Señor nos está diciendo. Él nos dice, oídme. Él nos dice, miren. Él nos dice, yo los consolaré. Dice, estén atentos a mí. Alcen sus ojos al cielo, pero también miren abajo. No tengan miedo. Despiértate y vístete. Son palabras que el Señor está usando y que nosotros, cuando nosotros vamos hacia las personas, podemos hablarle estas palabras. ¿Por qué? Mira, dice, oídme. Esta palabra, oíd, viene precisamente en referencia a lo que el Señor mismo habla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando le dice, oye pues, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ves cómo no es cualquier palabra? En aquel tiempo el Señor le dijo, escucha Israel, lo que vas a escuchar, presta atención, que es prácticamente lo que le quiere dar a entender. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Dios utiliza estas palabras con su pueblo cuando le ordena que preste atención. No es si quieres escucharme, es que debes de prestar atención a las palabras que Dios va a hablar. Por eso dice, oídme. Después, más adelante, va a decir, mirad, que quiere decir, examina y contempla con placer lo que el Señor está haciendo. Para ti es una pérdida, y lo entiendo. Para ti es un sufrimiento por el cual vas a tener que atravesar, pero que es necesario. ¿Sí? Pero dice, mira, es decir, examina y contempla lo que Dios está haciendo. Analízalo. No veas solamente la circunstancia de lo que hoy pasa, sino que ve más allá en el aspecto de ver a Dios cómo está obrando y por qué lo está permitiendo. Por eso dice, examina y contempla con placer lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el Señor consolará. No son mis palabras con las que te estoy viniendo a hablar a ti. No es lo que yo estoy tratando de decirte para animarte o para que le eches ganas. Son palabras que te van a animar en tu espíritu, porque estas palabras, dice el Señor mismo es tu consuelo. Dios mismo es aquel que te está hablando. Él ha prometido estar contigo en todo tiempo, en toda angustia, en toda felicidad, en toda riqueza y en toda pobreza, en la enfermedad y en la salud. Dios ha prometido estar contigo. Por eso es Él el que te consuela y no el hombre. Tú, naturalmente, ves a la persona que está contigo. Abrazas a la persona que en ese momento te está dando el consuelo. Nuestros ojos están puestos en ese momento. Pero lo que debemos de llegar a entender es que es Dios mismo el que está enviando consuelo a través de esa persona por medio de la palabra de Dios. Porque veíamos en el principio de nuestra enseñanza que cuando suceden estas cosas es un preciosísimo favor que Dios le concede al creyente.
para poder ir y hablar al corazón de las almas, para que sean puestas en sus corazones y puedan mirar a Cristo. Y ahora que tú tienes directamente a ese hermano que te mira y que te anima, sí, nuestra pérdida es grande, mis hermanos, y el dolor es totalmente indescriptible. Pero está el Señor consolándote en ese momento. Es Dios el que te está diciendo, no temas, yo te ayudo. Es por un tiempo solamente, es breve, si tú realmente lo buscas, si realmente tu corazón lo anhela, si realmente tu corazón está en el Señor, es breve ese momento, porque Él te dará algo mejor, la esperanza viva que está puesta en Cristo. Y esa, mis hermanos, como la muerte nos arrebata en este mundo, ¿qué crees? La esperanza puesta en Jesucristo no puede ser arrebatada. No hay quien te la quite. No hay quien pueda atreverse a decir, no te pertenece, porque de quien la recibiste no es cualquier persona, no es cualquier hombre, es palabra de Dios. Entonces, dice, Él nos consolará, Él estará con nosotros. Y hermanos, esto lo que nuestro Señor nos está diciendo es precisamente el principio de la palabra consolar, que quiere decir estar junto a la persona. Eso es lo que es el consuelo, estar con la persona. Pero ¿cómo es que vamos a estar? Podemos dar consuelo y retirarnos. Es estar. Dios, cuando viene a nosotros, no está por un tiempo y se va. Él está todo el tiempo en nuestras vidas. Por eso Jesucristo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es ese consuelo que tenemos. Porque ahora este principio de consolar nos lleva a entender que Él va a estar con nosotros por siempre y para siempre. Y de la misma manera, aplicándolo a nuestros contextos en nuestras vidas, en la manera en la cual nosotros podemos consolar es estar con la persona para atender la necesidad que en ese momento quema su corazón mediante el consuelo que también nosotros hemos recibido de parte de Dios. Eso es lo hermoso. Que no solamente estamos ahí sentados, sino que estamos para servirle, estamos para entregarnos, estamos para apoyarle, no con nuestras palabras, con las palabras del Señor. Una palabra de Dios, de su palabra, un texto de la Escritura, es necesario y es exclusivo para poder despertar en la vida de la persona esa esperanza. ¿Cuál es el principio de consolar? Es estar junto a la persona. No solamente es ir, sino estar con ella. ¿Cómo te va? ¿Cómo sigues? ¿Cómo está el corazón? ¿Cuál es tu pesar? ¿Cómo sigue esa situación? ¿Te has fortalecido? ¿Te ha ayudado? ¿Has caído? Porque también pueden caer. ¿Te has levantado? ¿Buscas al Señor? ¿Sigues orando? No solamente es estar un rato, es estar toda una vida. Y a veces será necesario poder abrir en el aspecto de entender que si esa herida aún está ahí, es el Señor el que sigue sanando. Es una marca que se queda en nuestras vidas hasta que el Señor nos llame. Pero esa marca nos recuerda de dónde hemos sido sacados, de dónde hemos sido tomados. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Aún las desgracias nos ayudan para nuestro bien. Aún las cosas que son gozosas en el Señor, no solamente es decir, me fue bien, me gozó en el Señor. Esto es la vida cristiana. También debemos de recordar que existen tiempos en los cuales el Señor va a permitir ciertas tragedias. Y aún en eso el Señor se glorifica. Aún en eso el Señor es exaltado. Había un hermano que nos decía, es que a mí siempre me dicen que le debo de echar ganas y le debo de estar bien, pero ellos no han entendido cómo me siento. No es tanto el entender cómo me siento, sino cuál es tu relación con Dios, porque Dios es el que te está consolando en ese momento. Este hermano que nos decía, nosotros le preguntábamos y le decíamos, hermano, pero ¿dónde están tus caminos en el Señor? ¿Dónde está tu vida cristiana?
Porque todo lo que el Señor permitió obra para que hoy tú tengas el carácter para poder saber enfrentarlo, ¿sí? Obviamente hay un dolor, obviamente está esa parte que duele, pero recuerden, el Señor mismo también perdió. Él también vio padecer a aquel a quien amaba. Él era justo, santo, bueno, sin pecado. ¿Merecía la muerte? Claro que no. El pecado no podía retenerlo. El pecado no tenía poder sobre el alma de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no había pecado. No había pensamiento impuro, no había una mala actitud, no había nada en Él que pudiera ser justificable para el pecado de poderle decir, tú hiciste esto y violaste la ley de aquel Dios que te envió. Eres de este lado. No había. Por eso es que Él resucitó. Porque Él mismo vivió esa vida perfecta. Entonces, este principio de poder consolar es estar ahí, con la persona, atendiéndonos y dándonos en servicio de ella. Estar atentos a mí, va a decir también el texto. Es decir, tener el comportamiento. Cuando dice estas palabras, estar atentos a mí. El significado correcto de esta palabra, dice, es como parar las orejas. Como los animalitos de repente cuando andan ahí haciendo lo suyo y demás, y que de repente escuchan un ruido y luego sus orejitas, ¡pum!, se levantan para escuchar. Cualquier ruido pequeño, se levantan y ¡pum!, y ahora que se levantan están atentos. De la misma manera, cuando dice, estar atentos a mí, nos da a entender que debemos de tener el mismo entendimiento, de saber que si Dios me está hablando, mis oídos espirituales deben de estar atentos a lo que Dios quiere decirme. Escuchar la voz de Dios. Pues así es. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos. El único consuelo, hermanos, cuando nosotros le hablamos a la persona que quiere recibir el consuelo, es decirle, nunca lo vas a encontrar en este mundo. Jamás. No intentes, no te esfuerces, no le inviertas tiempo, porque en este mundo nunca lo vas a poder encontrar. Mejor les decimos, alza los ojos al cielo. Mira a tu Creador. Podrás ver las nubes, el cielo está nublado y demás, pero no se refiere a que mires específicamente ese cielo, sino al que gobierna los cielos, al que los creó, al que la creación misma alaba y glorifica. Dice, a ese mismo Dios, alza tus ojos y espera en Él, porque este mundo no te lo va a poder ofrecer. También dice, mira abajo. Y nuevamente el Señor nos dice, examina la vida de todos y cada uno de los hombres que han pisado esta tierra. Ve cuán deprimente y gastada y triste es la vida de todos y cada uno de ellos. Tú los ves esforzándose día con día, los ves echándole ganas en todo momento. De los hombres, obviamente hablando de aquellos que no conocen al Señor. Salen, se preparan, salen al trabajo, se encierran por un tiempo, vienen otra vez a sus casas y toda la vida es el mismo ciclo, hasta que su cuerpo ya no se los permite. Van a encontrar nuevos hábitos, nuevas maneras de poder enfocarse a sus propias vidas. El Señor nos dice, mira abajo, considera lo que tienes. Es bueno. Realmente es bueno empeñar toda tu vida a hacer lo mismo durante 70, 80, 90 años. Es lo mismo. Nuestros niños están niños, pero llegarán a ser jóvenes. Y los que son jóvenes llegarán a ser adultos. Y la etapa, la cúspide, digámoslo así, por así llamarlo, de nuestras vidas, es esa edad adulta. ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo? Porque en esa edad adulta muchas veces va a definir lo que nosotros vamos a terminar siendo. Miren abajo, hermanos. ¿Qué es lo que este mundo tiene? ¿Cómo es que este mundo está empeñado en buscar lo suyo propio? ¿Cómo es que este mundo se afana en buscar lo que hay mismo, lo que ellos mismos quieren? Pero el Señor por eso nos dice, alza a los cielos, alza tus ojos a los cielos. Dice, ahí está tu esperanza. Tú no eres de este mundo. No perteneces, estás de paso. Si verdaderamente has creído en el Señor, dice la Escritura que solamente somos peregrinos.
somos extranjeros. Estamos por un tiempo solamente. Así como todas las personas que hoy nos visitan de Centroamérica y que están aquí de pasito, que a lo mejor nos encariñamos con ellos y ya después se van. Ellos no buscan una residencia en México, salvo aquellos que se lleguen a quedar, ¿verdad? Pero la intención verdadera hasta hoy, y todos los que yo me he encontrado, es que están solamente de paso. Y ellos lo tienen muy bien entendido. Y una de las maravillas que me sorprende de ellos, y me recordaba a Daniel cuando dice, he propuesto en mi corazón no contaminarme de los alimentos y demás, ellos igual han propuesto no probar los alimentos mexicanos que contengan picante. Y créanme, no los prueban. Hasta los que yo he conocido. Les ofrece poquito picante y no quieren. No quieren. Literalmente el chamoy les pica. Para ellos es lo más picoso del mundo. No pueden, están en este mundo, hoy entre nosotros, pero no quieren permanecer aquí. Ellos van, por así decirlo, a un lugar mejor, con nuestros vecinos, los Estados Unidos. Ellos quieren estar ahí. Nuestra vida debe de ser similar mientras estamos en este mundo. Estoy en este mundo, sí, pero el Señor me dice, aléjate del pecado, igual que estas personas, algunos hermanos, porque algunos se reúnen allá, igual que ellos han decidido no probar nada. De la misma manera nosotros debemos de estar definidos en no poder probar ni participar en nada de aquello que nos aleje del Señor, porque nuestra esperanza está puesta en un reino mejor, en el de los cielos. Es mejor. Estamos por un breve tiempo, hermanos, muy, muy breve tiempo. Algunos fuimos llamados de hace años, otros estamos siendo llamados un poco más de grandes, pero el principio es el mismo. No importa a la edad que fuiste llamado, no importa si fuiste de joven o de adulto, de anciano, no importa nada de eso. Lo que importa delante de Dios es cuánto de esa vida estás viviendo en total plenitud para Él. El poderte gozar realmente de poder tener vida y alabar a tu Creador. Eso es lo que realmente importa. El Señor también nos dice, no temáis, literalmente, no tengas miedo. No tengas miedo. Es lo que le dice, es lo que nosotros le hablamos a las personas cuando están en ese momento padeciendo. No tengas miedo. Escúchame. Mira, porque el Señor te consuela. Está atento a las palabras que te voy a decir. No trates de buscar en este mundo el consuelo porque no lo vas a hallar. Mira a los cielos y no tengas miedo, porque de ahí viene tu consuelo. Después Él dice, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Literalmente es, abre los ojos, levántate y vístete de la confianza y seguridad de Dios, porque solamente estás por un breve tiempo. No sabes cuándo vas a partir. Por eso Él dice, despiértate, vístete de poder. El poder del brazo del Señor es, vístete de la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo? Lo que precisamente nos dicen las Escrituras en Génesis 1, que Dios nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, es decir, justos y santos. Es como debemos de aprender a vivir, de manera justa y de manera santa delante de Dios. Al estar en un mundo que el mundo no quiere, obviamente al Señor no quiere nada con Él, es imposible tener una santidad completa en el Señor. Muchas veces queremos ser justos, pero nuestros nervios, dicen por ahí, nos traicionan, porque en ocasiones buscamos lo que es justo para mí, pero no considero la palabra de Dios. Para eso también tenemos consuelo, hermanos, porque Dios nos llama precisamente a poder ponernos a cuentas en oración y poderle decir, Señor, pequé en esto, pero si tienes misericordia, Señor, si hay otra oportunidad, dame la gracia para poder volver a aplicar tu justicia y ya no la mía. ¿Okay? Entonces, ciertamente, dice la Escritura, volverán los redimidos de Jehová. Volverán, dice la Escritura, a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá en sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Y sabes cuándo va a ser eso? Cuando tú le hagas entender a la persona que falleció no sufrió, sino que está en un lugar mejor.
en el cual hoy nosotros como creyentes obviamente creemos. ¿Por qué? Porque dice que ciertamente volverán. ¿Volverán a dónde? A aquel reino donde están sido redimidos de la mano del Señor. Volverán cantando. Habrá alegría en sus corazones, un gozo perpetuo siempre sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ya no formarán parte de sus vidas. Ya no estarán entre ellos esas palabras de desesperación, de momentos de depresión. Ya no estará nada de eso, porque ahora estaremos en un mejor lugar. Nos espera ese lugar en donde todas y cada una de estas cosas, imagínense un lugar donde ya no hay trabajo, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay dolencia, no hay tristeza, no hay envidia, no hay enojo, no hay nada de eso. Nuestras mentes probablemente no lo puedan entender, pero ese lugar existe, mis hermanos. Y si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, o es más, si tú ya has creído, pero por alguna u otra circunstancia estás padeciendo o cayendo o tambaleándote en esa verdad, créeme que nuestro Señor dice ciertamente. Así como nuestro Señor dijo, de cierto os digo. Quiere decir, creas o no lo creas, va a suceder. Lo vas a experimentar, lo vas a vivir. Y en aquel día te gozarás. Te alegrarás delante de la presencia del Señor, porque sabrás que este mundo solamente fue un momento, una gracia de Dios al darnos una familia, al permitirnos tener hijos e hijas, primos, sobrinos, padres, todos y cada uno de ellos. Nos dio gracia para poder vivir y aprender a amar lo que todavía no está perfecto en este mundo. Lo vamos a aprender allá, dentro del reino de Dios. Por eso es que hoy, cuando nosotros nos reunimos, ese amor, aunque a veces cuesta entre los hermanos, aunque a veces nos carga el hecho de poder traer al hermano el que es más pequeño, o aquel que no quiere, o aquel que se niega, en eso es que se glorifica el Señor, porque en esas debilidades Dios es exaltado, porque en esas debilidades nuestro Señor es glorificado. Dice Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. No es el hombre, no es el que esté enfrente, es Dios hablando a través de su palabra. Es el Espíritu Santo hablándote al corazón, apelando a tu conciencia y diciendo, yo. Dice, nadie más. No es el que está enfrente. Dice, soy yo. Y Él es el que tiene la gloria. Porque dice, yo soy vuestro consolador. Yo soy el que conoce tu corazón. Yo sé de qué forma estás padeciendo. Yo entiendo y conozco todos y cada uno de tus pensamientos. Yo sé qué es lo que quieres hacer, lo que has intentado, a dónde has ido y lo que has buscado y cómo lo has suplido. Yo soy el que lo sabe. No necesitas nada de eso. Necesitas conocerme nada más a mí. Porque una vez que me conozcas a mí, el Señor se glorificará en ti. Y te dará ese consuelo. El siguiente punto, hermanos, es el consuelo en esta vida y en la venidera. Cuando hablamos del consuelo que Dios ofrece al incrédulo y al creyente, debemos de entender que se trata de un favor que solamente es temporal. Es temporal al estar en este mundo, pero que tiene efectos eternos para siempre. Si pueden ir a 1 Corintios capítulo 6. Todavía tenemos tiempo. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿A qué nos lleva a entender esta parte? Y si se dan cuenta, gran parte de lo que nosotros estamos viendo es precisamente lo que aborda la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es nuestro único consuelo en esta vida y en la muerte? Dice, ¿cuál es ese consuelo? Dice que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o que muera, no me pertenezco a mí mismo. Y es precisamente esta parte, el consuelo en la vida y en la venidera. Hoy tenemos nosotros, al estar en este mundo, un consuelo que es temporal. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Desde aquí, mis hermanos, esto nos debe de llevar a considerar el favor de Dios al concedernos un cuerpo en el que Él mismo ha hecho morada mientras estamos con vida. Todos tenemos un cuerpo. El detalle es que no todos entienden, ni mucho menos conocen, que cuando nosotros hemos creído en el Señor, esa parte espiritual de Dios ahora vive en el hombre. Y una vez que esa parte espiritual de Dios vive en el hombre, tenemos la promesa de que no nos vamos a hacer daño, obviamente, por entendimiento a las propias Escrituras, de que no le voy a hacer daño a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no me pertenece, no es mío. Es prestado simplemente lo que el Señor me ha dado. Es del Señor. Nuestros ojos, el color de nuestro pelo, nuestro tamaño, nuestra complexión, todas y cada una de las características que nosotros somos, es Dios mismo afinándolas entre nosotros. Porque no hay nadie igual y semejante de manera física a nosotros mismos. Nadie. Puedes decir que eres único y puedes añadirle que eres especial para con Dios. Porque nadie es igual a ti. Y lo que nos debe llevar a entender ese consuelo es que mientras estamos en este mundo, Dios nos ha dado un cuerpo. Y ese cuerpo no nos los va a quitar. No es de que, ay, te portaste mal, te lo quito. No es así. Dios nos los ha dado con un propósito. Y ese propósito descansa en sus promesas. Este consuelo, mis hermanos, es que jamás Dios precisamente va a atentar dentro de su propia moral. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice quien murió, es decir, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que tengas una vida ocupándola en las cosas del Señor, o que mueras haciendo la voluntad de Dios, el consuelo es que seguiremos vivos juntamente. ¿Qué quiere decir juntamente? Es en unión. Que jamás nos van a poder separar de nuestro Señor. Jamás. Ya sea que vivas hablándole al creyente, que tenga vida, ya sea que vivas haciendo la voluntad de Dios, o que mueras, el consuelo es que seguirás vivo juntamente con Él, delante de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Es la promesa de Dios. Si vives, es para la gloria de Dios. Y si mueres, es para la gloria de Dios. ¿Estamos unidos a Él? Jamás nos podremos separar, hermanos, porque Él lo ha prometido, que no nos dejará. No te va a dejar. Aún, quiero ser cuidadoso, cuando nos portemos mal, Dios no nos va a dejar. Porque aún cuando quieramos hacer lo malo, Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que veas a quién te debes. Para que aún dentro de las circunstancias de lo que estáis viviendo, mires el consuelo de Dios. Estamos unidos a Él, hermanos. Hemos sido llamados desde la eternidad para pertenecerle a Él. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y aquí está este texto que creo que a todos nos gusta. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Vivos o muertos somos de Él. El cuerpo se queda, el espíritu, la parte que el Señor encendió en nuestros cuerpos, en nuestro interior, esa chispa que Dios
por una palabra fue encendida dentro de nuestros corazones y que nuestras almas fueron levantadas para poder mirar a Cristo en la cruz y decirle: Señor, te agradezco por el sacrificio de tu Hijo. Esa parte espiritual es la que va a permanecer para siempre delante de Dios. Tu parte viva, lo que realmente te hace ser un ciudadano del cielo. Esto se va a quedar. El Espíritu es el que va a subir, el que va a trascender, el que va a llegar hasta las moradas celestiales y va a seguir aprendiendo y conociendo acerca del Creador, porque Él lo dice: y estarán conmigo, y estarán conmigo por la eternidad. ¿Y qué podríamos hacer con Dios en la eternidad? ¿Jugando? ¿Hablando? ¿Conociéndolo? Por eso es que nos reunimos hoy aquí, para que eso pequeñito que Dios nos ha dado por medio de su palabra, lo podamos entender, poquito. Pero llegará el momento en que Dios se manifieste en total plenitud, tal y como Él es, y lo veremos cara a cara, como Él mismo se ha presentado. Dios manifiesta su consuelo al alma del creyente a través de Romanos capítulo 14, versículo 8, dándoles vida eterna en esta vida deprimente y triste, y manifestando su plenitud en el día de nuestra muerte, al ser levantados en vida eterna. Ese es un consuelo para el alma de las personas. Que hoy tienes un cuerpo que se desgasta, pero hermano, ten consuelo. Recibe el consuelo de Dios. Tu cuerpo se desgasta. Ayer fuiste más joven que hoy. Y mañana vas a ser un poquito más anciano que hoy. Es el transcurso de la vida. Pero en el Espíritu nos renovamos. En el Espíritu crecemos. Somos bebés, hablando de la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Pero vamos a seguir creciendo para la gloria de Dios. 3. El consuelo de pertenecer a Cristo. Cuando el hombre reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, abandonando sus pecados y creyendo mediante el arrepentimiento y fe en Jesucristo, viene a ser un hecho hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 7. Este es el consuelo que Dios da cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él, es decir, como nuestro Señor, está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el consuelo que nosotros tenemos de pertenecer a Cristo? Que nuestros pecados han sido lavados, mis hermanos. Hemos sido perdonados totalmente. Ya no hay más condenación para aquel que ha puesto sus ojos en Cristo. Ya no hay más. Ya no hay ningún cargo que nosotros o que Dios mismo nos pueda imputar y decir: ¿qué crees? Cristo murió por todos a excepción de este. Por todos. Le recibimos. Y nuestros pecados han sido perdonados, los de antes de venir al Señor, los que cometemos aún estando en el Señor, porque no hay hombre que aún peque estando en una nueva vida en Cristo, y aún los pecados que seguiremos cometiendo en el futuro han sido perdonados por medio de su preciosísima sangre y el sacrificio perfecto de su Hijo. Por eso es perfecto, porque cubre de principio a fin. No hay lugar para decir esto no. Todo está dentro de esa perfección que Cristo nos ha dado. Si realmente hablo verdad, mis caminos serán vistos a la luz de Cristo. Yo no puedo decir: ya me arrepentí y seguir participando de ese mismo pecado. No puedo. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. No puedo estar a la mitad. O soy de Cristo o no soy de Cristo. O soy de la simiente del Señor. Soy de la simiente de Satanás. No estamos a medias. No existen y con mucho respeto a mis hermanas las mujeres, no existen las mujeres medio embarazadas. ¿Están embarazadas o no están embarazadas? Así es en el Señor. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Por eso es que el sacrificio de Cristo fue perfecto, porque no solamente es por un tiempo o por un momento, es para siempre. Para siempre. 4. El consuelo de ser rescatados por Cristo. La mayor parte de hombres no pueden entender
ni quieren ser rescatados precisamente del lazo del diablo. El catecismo decía que por mediante su preciosísima sangre ha perdonado todos mis pecados y me ha librado de la condenación de todos del lazo del diablo. Y dice aquí, hemos sido rescatados, pero el problema es que la mayor parte de los hombres no quieren, ni saben, no saben ni quieren ser rescatados del lazo del diablo. Ellos están acostumbrados a vivir una vida a ciegas y difícilmente pueden ver la luz que les ofrece nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no sabe que es un esclavo se halla dentro de su misma prisión y se ha hecho un hogar feliz y cómodo. Alguien que no conoce al Señor. Él cree que ve. Lo que no ve y lo que no entiende es que precisamente está en una prisión. Pero Él le ha llamado un hogar. Y un hogar es lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir cómodos, en donde nadie nos molesta, en donde tengo lo suficiente, donde puedo descansar, puedo comer, puedo asearme, puedo tener todas esas cosas. Ese es mi lugar cómodo y seguro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que estos hombres que viven de esa manera no saben ni quieren ser rescatados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos llevar la luz hasta sus prisiones para poder mostrarle los barrotes que los está separando y que les atribuye el título de prisioneros. Porque solamente una persona que está dentro de una prisión pues es el que recibe el título de prisionero. Pero él no se da cuenta, o ella no se da cuenta. Necesitamos llevarle la luz, para que una vez que le llevemos la luz, sus obras, dice la palabra de Dios, sean expuestas. Porque los hombres no quieren venir a Dios, porque no les gusta que sus obras sean expuestas. No les gusta que les tengan que rendir cuentas a alguien. Ellos creen y se creen autosuficientes en cualquier aspecto. Tienen miedo de que en aquel día, lo crean o no, van a estar delante de Dios y Dios les va a pedir cuentas de todo. De todo. Cada palabra, cada una de nuestras acciones. Los hombres sabios no hablan mucho, al contrario, callan y miden sus palabras por temor a pecar en contra de Dios. Solo de esta manera, mis hermanos, es que ellos pueden ser rescatados si les llevamos la luz. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué nos referimos con esto? Quien vive en las tinieblas va a caminar en tinieblas y no se da cuenta que está en tinieblas. Él va a vivir y va a experimentar su vida como él mismo lo considera que es correcto. Él no sabe lo que es bueno, porque saber lo que es bueno es conocer la voluntad de Dios. Conocer lo bueno para los hombres es lo que hoy cualquier hombre le dice bueno. Es bueno, y la otra vez mencionábamos, que solamente en medio de la palabra de Dios es que nosotros podemos ser confrontados para poder discernir lo que realmente es del Señor y aquello obviamente que no es de Dios. Entonces, lo que Cristo nos ofrece es precisamente ese consuelo de ser rescatados de nuestras almas aún. El consuelo de ser rescatado viene al alma del creyente cuando es puesto precisamente en la verdad, cuando la luz viene a sus vidas. Es un consuelo que él puede encontrar. El decir, antes estaba muerto, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo mirarte tal como tú eres. Ya no estoy aprisionado. Ahora tu palabra trae luz y me hace entender quién era yo. El consuelo de la seguridad de Cristo. Este mundo difícilmente puede ofrecer seguridad a los hombres. Muchos de ellos se esfuerzan en reforzar sus hogares para sentirse salvos de los actos delictivos de los hombres. Vemos cómo la gran mayoría de personas precisamente
Hoy difícilmente tú ves una casa sin muros. Ya no la ves así. Está totalmente abarrotada. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué tendríamos que tener un miedo? Si decimos que somos buenos, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Nuestras conciencias apelan a ello, hermanos. Sabemos que en cualquier momento puede pasarnos algo. Nos puede suceder. ¿Y qué quiero hacer? No espero la voluntad de Dios. Mejor me muevo yo mismo y empiezo a poner muros, a poner cámaras, a levantar esto, a levantar el otro, e inclusive, por ejemplo, allá hablando donde nosotros vivimos, la mayoría de ustedes conocen, está todo bardeado. Alrededor todo el lugar está bardeado. Y aparte, una vez que pasas ese primer acceso, tienes que pasar un segundo acceso, con claves y números y todo ese tipo de cosas. Y después de eso, tienes que dar la calle, el número y casi el nombre de la persona para poder pasar. Y no solamente eso, sino que hoy los vecinos han decidido levantar inclusive una malla eléctrica más arriba por cualquier cosa que pudiera acontecer. Estás viviendo entre seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad. Pero lo que ellos no entienden es que esa inseguridad habita dentro de ellos mismos, en sus propios corazones. Ahí está el miedo. Ahí está verdaderamente el problema. Nosotros podemos levantar torres y muros. El problema es que cuando tú estés aún en la cúspide más alta de esa torre, aún cuando estés abarrotado y lleno de todas las provisiones que tú tengas, tu conciencia va a apelar a ti y te va a hacer sentir inseguridad y miedo. ¿Cómo quitas ese miedo? Por medio de la palabra de Dios. Juan, capítulo 6. Versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39, dice la palabra de Dios: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la seguridad que nosotros tenemos en Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que de todo lo que el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, de todos aquellos que le han recibido como su Salvador, Él no perderá ninguno, a nadie. Todos estaremos delante de Él. Y no solo eso, sino que nos resucitará en aquel día postrero. Vamos a partir, sí, es necesario, es el transcurso de nuestras vidas. Y nuestra promesa, nuestra esperanza es que Dios nos resucitará en un nuevo cuerpo, sin relación con el pecado, estando con Él por la eternidad, para siempre, viviendo y gozando delante de Él esa maravillosa escena en donde todos y cada uno de nosotros, e inclusive todos aquellos hermanos en la fe en Jesucristo que han sido antes que nosotros, les miraremos cara a cara también a ellos y nos gozaremos con ellos. Esa es la promesa de nuestro Señor. Ya no habrá nada envidias, chismes, todo eso ya no estará, ya no formará parte de nuestras vidas. Difícil poder entender o poder imaginarlo, pero así será. Una vez que el creyente recibe precisamente a Cristo y vive en obediencia al Señor, promete que en aquel día seremos resucitados y la manifestación de Cristo vendrá entre nosotros. Número 6. El consuelo de la preservación hasta la manifestación en Cristo. El Señor ha prometido